Hay mucha inversión de venezolanos con capital en efectivo. Los compradores canadienses y chinos compraron estas viviendas en efectivo sin necesidad de un crédito. Que a pesar de que los intereses han subido, mucha gente entiende que cuando compra un bien aquí en los Estados Unidos hay una garantía de la valorización. La gente aún en crisis va a ir a los parques de Disney. $42 billones invertidos por compradores extranjeros entre abril 2023 y marzo 2024, con una disminución de 36% de compradores extranjeros aquí en Estados Unidos. Una disminución de 36%. ¿Esto demuestra debilidad en el mercado inmobiliario de Estados Unidos? ¿Qué realmente esto significa para ti? Y si quieres saber ¿qué países son los que invierten más aquí en los Estados Unidos? ¿Y por qué la Florida sigue siendo por los últimos 16 años el estado número 1 que llama la atención para la inversión? Y si no tienes todo el capital, no te preocupes. Hoy te explicamos qué necesitas para invertir con financiamiento. Así que comencemos, Cristian. ¿Cuáles son esos países que están invirtiendo aquí en Estados Unidos? Y me da curiosidad, porque yo tenía curiosidad también, ¿cuál crees que es el país en el mundo que más invierte aquí en Estados Unidos? Ponle pausa al video, pon en el comentario el país que crees y seguimos. El país, basado en este reporte de NAR, que es la Asociación de Realtors, Nacional de Realtors, Canadá lideró la participación de compras de viviendas existentes en Estados Unidos con un 13%, seguido de China, con un 11%, y después la India con un 10%. Un dato muy curioso, Dani, es que los compradores canadienses y chinos, 68% y 69% respectivamente, prácticamente 2/3 de ellos compraron estas viviendas en efectivo sin necesidad de un crédito. ¿Vale? Yo sé que ahora vamos a comentar próximamente, si tú no tienes todo el capital, el cash, ¿qué se necesita exactamente para poder sacar un crédito hipotecario aquí en Estados Unidos? Dani, en los latinos, ¿cuál es el país, y me da curiosidad también, que más invierte aquí en Estados Unidos siendo extranjero? Así es, así que vamos a comenzar con nuestra gente latina que está moviendo todo su dinero para acá en Estados Unidos. Y comenzamos con el número 1, que es Brasil. Aunque no lo crean, Brasil ocupa actualmente el número 1 con aproximadamente de un 20 a 25% que se están concentrando en la parte de Miami. Segundo, tenemos a México con un 15 a 20%. Pues ahí se ve un poquito más de diversidad porque ellos invierten en la parte de Texas y California también. Tal vez porque están un poquito más cerca, ya vamos viendo. El número 3 está Argentina. Argentina ocupa de un 12 a 15% en la inversión extranjera. Yo no sé si ustedes esperan este número, pero número 4, y tal vez muchos no nos esperábamos, está Venezuela. A pesar de que se escucha mucho que Venezuela no tiene actualmente la capacidad, yo no sé si es la cuestión política o qué pasa, el miedo que se está viendo, porque hay mucha inversión de venezolanos con capital en efectivo y ellos ocupan de un 10 a 12%, que ese es un número muy, muy interesante. De Latinoamérica, Venezuela está en número 4. Eso no lo sabía, oye, porque se habla de mucha necesidad, ¿no? 10%. Sí, 10%. Tenemos de un 10 a 12% que están sacando prácticamente su dinero. Y puede ser venezolanos que no necesariamente están en Venezuela, porque salieron hace muchos años, pero sin embargo están moviendo su capital para los Estados Unidos. Interesante. En número 5 está Colombia y ellos están con de un 8 a 10%. Y este número es muy interesante, Cristian, porque hemos visto mucha publicidad que a veces muestra que Colombia está como el número 1. Y tal vez en años pasados sí Colombia tenía una posición entre los 3 primeros para una inversión de capital. Ahora ha disminuido un poco, que está entre el número 5. Más que los venezolanos, ¿ah? Eso es...
Eso está interesante. Este reporte sale en 2024, así que... Sí, este reporte que estamos analizando el día de hoy es una data que viene del 2023 al 2024, ¿okay? Es el último que sacó la asociación. El número sexto está Chile, que más o menos ocupa de un 5 a 8% de inversión de latinos acá en Estados Unidos para todo lo que es bienes y raíces. Y por último tenemos Perú, que ocupa de un 3 a 5% de esta data de inversión en nuestra gente latinoamericana. Así que, Cristian, una cosa que tú mencionaste al principio es, hemos visto que ha bajado, ha habido una baja de inversión. ¿Qué significa esto? ¿Cómo ha afectado? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué crees que ha pasado esto? Muy interesante, Dani, porque los próximos 2 minutos, quiero que me pongas atención, pues son cosas que mucha gente tal vez dice muy técnico. Si no te interesa, pues te tiene que interesar, porque puedes tomar mejores decisiones basadas en esta información. 3 puntos importantes que son muy importantes. La primera, el tema de la tasa de interés. Si vemos en el gráfico que vamos a poner aquí en la parte izquierda, en abril 2023, que hace referencia este reporte, la tasa de interés aproximada está en 6.44%, que eso está basado también en una persona local. Entonces, para el inversionista era mucho más alto, pero digamos, para tomar esta base, 6.44. Si seguimos viendo este gráfico, la parte inferior aparece los meses del año 2023, subsecuentemente. Y vamos viendo que hay un patrón de la tasa de interés continuar subiendo, que cuando llegamos a octubre del 2023, como en la gráfica que vemos al lado, llegamos a un punto de un 8%, Dani. De un 6.44 a un 8% en ese periodo de aproximadamente 7 meses, el cual evidentemente, si tú estás poniendo tu dinero en bienes raíces, estás esperando un flujo de caja mayor. Cuando la tasa de interés sube, es menos cordial, amistoso para el inversionista, menos rentable para el inversionista con una tasa de interés más alta. Eso tiene un punto importantísimo. Después vemos que la tasa bajó un poco, pero ya esa psicología de que el interés había subido es un punto importantísimo en que alguien quiere invertir en bienes raíces en este periodo. El segundo punto importante que nos dice el mismo reporte es que la venta de viviendas disminuyó. Y tiene que ver con la tasa de interés también, desde mi punto de vista. La tasa de interés está más alta, la venta de propiedades, si yo soy vendedor, yo tengo una tasa de interés, en el pasado estaba bien baja, 2-3%, y actualmente está un 7-8%. Para yo vender, para comprar otra propiedad, mi interés va a ser mucho más alto. Eso ocasiona que el vendedor esté un poco más tranquilo y sea menos favorable para ellos muchas veces vender esa propiedad para poder comprar otra. Y el tercer punto, la Reserva Federal. El monstruo. Así lo conocen por acá. La Reserva Federal a finales de 2022, a mitad de 2022, bajó o redujo su hoja de balance. ¿Qué significa esto en términos súper fáciles? Menos flujo de capital en la economía. Menos dinero, hay menos oportunidades de inversión. Por ende, se estabiliza la economía y no tiene un crecimiento tanto como si ellos hubieran mantenido esa hoja de balance. Es como cuando tienes una plantita, Dani. Vamos a sacar el vaso nuevamente. Tengo una plantita y la Reserva Federal es un bote de agua grande que estás constantemente poniendo a la plantita. Entre más agua, esa planta crece más. Cuando la Reserva Federal baja su hoja de balance, hay menos capital dentro de la economía, hay menos agua que le cae a esta plantita, por ende es más difícil crecer. Y creo que se puede explicar de la mejor forma con ese ejemplo. Si hasta este punto has encontrado valor en este episodio o te ha encantado, no olvides darle like, suscribirte y enviárselo a ese amigo que lo necesita. Continuamos con el episodio. ¿Qué oportunidades hay, Dani? En el mercado actual, yo sé que nos vas a decir cuál es el estado que más el inversionista compra. ¿Qué oportunidades hay en el mercado actual?
Sí, muy interesante. Antes de entrar a ese tema, Cris, me gustaría mencionar algo que está pasando y de lo que tú acabas de explicar, que es algo que nuestros inversionistas no toman en cuenta, que es la parte que ahora ha aumentado, es la compra de capital en cash, porque muchos años atrás, si vamos Ujú. a reportes anteriores, había habido más parte financiada que la parte de compra en capital. Entonces, sí sigue moviendo el mercado, pero por esta cuestión de los intereses, lo que ha estado invirtiendo un poco más es la parte de la gente que tiene el capital disponible, sin contar el factor de los intereses, que ha sido como lo que ha parado un poquito las inversiones. Pero hemos visto nosotros día a día, y yo que vengo trabajando este mercado por los últimos, quiero decir, como 4 años, que a pesar de que los intereses han subido, mucha gente entiende que cuando compra un bien aquí en los Estados Unidos hay una garantía de la valorización, que es un tema muy Mm, importante. Entonces, si tú estás comprando un inmueble y lo quieres tener por 5 años, no se están fijando simplemente en lo que se conoce acá como el cash flow o lo que genera ujú. mensualmente, sino cómo voy a ganar en un futuro más alargado. Entonces, algo muy importante que siempre hago con mis inversionistas extranjeros es qué tipo de inversión están pensando, ¿ok? ¿Y por qué la Florida? Para regresar al tema de la Mm. Florida. Vamos a ir con números porque nos encanta poner todo esto en perspectiva para que ustedes tengan un poquito más de entendimiento. Florida, tenemos como a número uno de la Florida, y tal vez no es sorpresa, Miami. Mm. Miami actualmente ocupa de un 50 a 60% del dinero que se está invirtiendo. O sea, imagínate, más del 50% del dinero de los extranjeros en estos reportes Sí. está yendo a Miami. Y para los que no saben, Miami últimamente ha sido un boom en la parte de real estate Ujú. porque hay mucha gente, tanto del extranjero como gente de New York, de otros estados, que después del COVID compra propiedades, se muda a empresas muy grandes que están invirtiendo. Entonces, no es sorprendente que esté tanta inversión de capital en la parte de Miami y es un mercado muy de lujo. Así que Ujú. estamos viendo construcciones que no se había habido antes. Muchos dicen que es el futuro Manhattan. Así Total. que imagínense, ojo ahí en Miami. El segundo es nuestro querido Orlando. Orlando, Mm. los parques, o sea, no tiene pierde ahí también la inversión, es algo que se mueve mucho dinero y mucha gente dice, bueno, solo la parte de verano. Tenemos muchos inversionistas de otros países en la cual el verano nuestro Ujú. es el invierno de ellos. Entonces, Ujú. es por eso que Orlando es uno de los lugares más atractivos porque tiene un mercado muy consistente de inversionistas que viene todo el año. Ujú. Hay gente que renta, por ejemplo, que está en Canadá, renta acá la parte de invierno y viene a pasar 2, 3 meses. O sea que es un mercado que se mueve Ujú. bastante. Y lo importante ahí, Dani, un dato también que hemos leído por mucho tiempo, es que Disney, al final que Ujú. decimos, los parques, y para tomar la estabilidad y lo robusto que es la marca Disney, en el periodo de COVID había sido la segunda vez que Disney cerraba sus parques en toda su historia, que Sí. tiene más de, y los fanáticos de Disney aquí me van a corregir, 150 años, 120 años aproximadamente, 2 veces ha cerrado. ¿Qué te dice Imagínense. eso? Que esa imagen y esa corporación, la cual la gente siempre va a ir, siempre y cuando tenga un niño, es una marca registrada, la Ujú. gente aún en crisis va a ir a los parques de Disney y eso al final asegura mucho la inversión de los extranjeros y si por eso, en mi opinión, más lo que has dicho, la gente le gusta comprar en la zona de Sí, Orlando. y tenemos que tomar en cuenta que sí siguen invirtiendo, están abriéndose nuevos parques, así que es algo que Ujú. siempre está creciendo. En número 3 tenemos a Fort Lauderdale, que ocupa de un 5 a 8%. Y bueno, es un área conocida porque está cerca a Miami, Sí. tal vez no tan lujosa, tan cara, Ujú. y tiene playas muy bonitas, así que Ujú. es un lugar donde se está viendo mucha inversión. Nuestro querido Tampa ocupa el lugar número 4, que tiene de un 5 a 7% de inversionistas extranjeros. La diferencia aquí que me parece muy interesante es que en Tampa el inversionista extranjero va a estar de Canadá
y europeos. No tanto como la parte de Miami y Orlando que estamos hablando, que están mucho más latinos. Nuestra gente latina invierte más, o se ven la data, que están en esta parte de la Florida. Número 5 está Naples, que es de un 3 a 5%, que también se conoce con mucha parte de lujos. Hay muchas casas de lujos, construcciones nuevas, topando esta área donde la gente cada vez está invirtiendo más. En sexto lugar, y para los que no han escuchado, West Palm Beach está de un 3 a 5%. También sigue siendo una ciudad muy conocida. Muy lujosa. Muy lujosa también. Entonces, tal vez por eso no hay tanto capital de inversión ahí, porque pues todavía sigue siendo menos accesible para invertir. Y el número 7, para gente que no conoce, Sarasota. Sarasota actualmente ocupa de un 2 a 4% y cada vez lo vemos en crecimiento porque es un área que mucha gente se la conocía como para retiro. Muchos americanos venían, se retiraban, pero ahora muchos inversionistas extranjeros ya se están dando cuenta de lo bonito que es, porque para que no han conocido, Sarasota está muy bonito, sus playas. Bueno, lamentablemente, ahorita acaba de topar un huracán por ahí, pero no deja de ser uno de los lugares más bonitos para invertir. Así que ahí tenemos la lista de por qué Florida sigue siendo, por tantos años, consistentemente uno de los estados más fuertes de nuestra gente para invertir. Y otras variables también, ¿no? Como impuestos, Dani, que es muy amistoso en la Florida, pero eso será para otro video. Si no tenemos todo el capital, Dani, ¿cómo podemos invertir? ¿Por medio de un préstamo? Así que para los que no conocen, nosotros, este tema a mí me apasiona mucho porque trabajo con mucho inversionista extranjero y es súper fácil. Así que, Cristian, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son esos documentos que nuestra gente tiene que presentarnos en un préstamo? Preliminarmente son dos cosas muy importantes. Es la copia de tu pasaporte y visa vigente. Lo segundo va a ser los 2 últimos meses de estados bancarios de donde proviene el dinero del inicial. El mínimo de inicial o prima o enganche, como se le llama en tu país, es del 30% del costo de la propiedad. ¿Vale? Solamente el 30%, y te diría que es mucho más fácil para un inversionista extranjero comprar aquí en Estados Unidos, que se escucha un poco loco, que para una persona que es ciudadana o residente. ¿Por qué? Porque no se verifica los ingresos individuales de la persona. Lo que quiere saber el banco es cuánto puede producir esa propiedad de rentabilidad. Así que ahí lo tienes, copia de pasaporte y visa vigente y los 2 últimos meses de estados bancarios de donde proviene el dinero del inicial. Dani, una pregunta súper común. ¿Se tiene que comprar a nombre de una LLC para poder comprar aquí en Estados Unidos? Sí, ese es un tema que siempre escuchamos en nuestra gente extranjera y no es necesario. Es recomendable, pero no necesario. Lo importante es saber que el préstamo, el crédito como tal, siempre sale a nombre personal. O sea que eso es algo que siempre va a estar el nombre personal del inversionista. Y el título de la propiedad es lo que va a salir a nombre de la LLC, que mucha gente lo abre por cuestión de impuestos y eso es algo que sabes. Siempre le recomendamos al especialista en ese campo para que les pueda guiar de mejor manera, pero el crédito como tal siempre sale a nombre del inversionista, del nombre del inversionista. Así que no se necesita una LLC para comprar aquí en los Estados Unidos. Otra cosa que me estaba acordando, que siempre nos preguntan también, es que ¿cómo es que nosotros calculamos la renta que se va a recibir, Cristian? ¿Qué nos dirías tú? ¿Cómo el banco se da cuenta cuánto es que esa propiedad posiblemente puede recibir mes a mes? Wow, qué buena pregunta. Seguramente ellos estaban preguntando qué es la rentabilidad o cómo la calcula. El banco hace un estudio de mercado de las rentas mensuales de esa área donde tú estás comprando tu propiedad y envía un estudio. Puede ser tal vez de $2,000, $2,400, $3,500, $4,000. Es el estudio de renta mensual a largo plazo de esa propiedad. Lo que busca el banco es que ese estudio de renta cubra tu pago mensual para poder verificar y certificar que vas a tener un rendimiento positivo en esa propiedad. Si no, hay formas, y eso te lo explicaríamos en esa llamada. Que por cierto, si te interesa esto y tienes alguna pregunta en específico, porque sí, cada caso es bien particular, pues te dejamos
esta paginita abajo para poner tus datos y te contactaremos en los próximos minutos. Así que sin más, si tienes el capital disponible para invertir en los Estados Unidos, no esperes más. Estados Unidos sigue siendo un mercado muy fuerte y estable para que tu inversión pueda tener un futuro estable. Si crees que este contenido ha sido de valor y crees que te podemos ayudar a seguir creciendo, no olvides darle like, suscríbete y enviárselo a esa persona que seguro lo va a apreciar. Y por aquí te dejo un video pasado que seguramente te va a encantar.